Betina con su cachorro. No, perro. Así que están ustedes tres. Romero me dijo que no podía, y tampoco Verónica Méndez. Y no sé si alguien más se va a seguir sumando. A ver, no, pero que respondieron la tarea también. Denis, pero ella tiene le superponen las cosas, capaz que no llega por eso. Betina, ¿me escuchas? ¿Podemos empezar ya? ¿Estás ahí? Sí, puso un mensaje abajo. Ah, no lo vi. No me apareció. Sí. Ahí va. No, no te escuchamos, Betina, no. Hola. Betina. Bueno, capaz que empezamos igual. Creo que nos escuchas, Betina, ¿no? Por lo menos eso Sí, sí. ella sí. Está. Estoy, pero no me deja No, ahora te estamos hablar. escuchando. No, dice, estoy, pero no me deja hablar. Ah, perdón. Está bien. Está. Entonces, si estás escuchando, empezamos. Cualquier cosa, manda un mensaje si es que se te corta o algo. Y bueno, lo que les decías, me parece que somos pocos ahora, más los compañeros que ya avisaron que no podían. Esto puede ser una realidad de aquí a futuro, porque les comentaba que suele pasar que algunos compañeros vayan dejando. Espero que no sea por mi causa, o porque parezca difícil, o no sé. Creo que no. Pasa otras veces, así que no me voy a sentir en ese papel, pero bueno. Bien, entonces, ahora vamos a... Por supuesto, todo esto lo hacemos, al ser libre asistido el curso, tratamos de ir como más rápido, ¿no? Lo vamos haciendo como más al golpe del balde, como quien dice, en el sentido de, bueno, damos la clase, que las tareas sirvan para ver un poco cómo anduvo la cosa, y bueno, después cuando tengamos que preparar el parcial, lo hacemos bien directa la preparación del parcial, cosa que no haya problema, pero como que vamos rápido, ¿no? De eso se trata un poco lo que llamamos libre asistido. Por eso es que en realidad, además hacemos un recorte del programa, y la unidad de argumentación, a mí me interesaba dar una definición de argumentación, que ya la vimos, me interesaba dar esto de los tres pilares de la pragma dialéctica, que si bien son de la pragma dialéctica, se entienden también como algo que hace a cualquier argumentación. Es decir, reglas más o menos explícitas o simplemente implícitas a la hora de argumentar, que cuando argumentan, esto quiere decir que las personas cuando argumentan están dispuestas a, a disculpen, que las personas cuando argumentan están dispuestas a seguir una cierta normativa, pero es muy sencilla, o sea, no me voy a pelear contigo, no nos vamos a insultar, vamos a tener razones, vamos a hacer un esfuerzo por dar razones de lo que pensamos, y no simplemente decirlo o decir cualquier cosa, sino, bueno, ahí estamos argumentando. Y después lo otro es a suponer que hay que cuando uno argumenta, tiene razones que no necesariamente son las que se dicen, ¿no? Salvar esta discusión o lo que sea. Bueno, eso era un poco lo que yo quería mostrar de argumentación, y dentro de la unidad de argumentación hay una parte que es lo que llamamos falacias. Esto es muy importante en la unidad de argumentación, porque, como lo decía en algún momento,
¿Por qué está bueno enseñar argumentación en filosofía? ¿Por qué podría estar bueno? Entre otras cosas, para darnos unas herramientas a nosotros, como ciudadanos, para poder llevar adelante una vida ciudadana mejor, porque conocemos de argumentación. Es decir, constantemente estamos en esto de argumentar, y además, en la democracia como la conocemos, muchas veces se nos pide el voto, sobre todo el voto, a través de argumentos que nos dan los que nos piden su voto. Y los que nos gobiernan, o la oposición, o lo que fuera, siempre están argumentando, dando argumentos sobre lo que creen. Cuando nosotros conocemos argumentación, podemos juzgar esos argumentos, si son buenos, si son malos, podemos intuir si esconden atrás de una supuesta argumentación bien racional intereses de otro tipo, en fin. Y una de las, disculpen, voy a cerrar la puerta. Y una de las cosas que en la argumentación se suelen usar son lo que llamamos falacias. Entonces, si nosotros conocemos las falacias, nos sirve para protegernos de ellas, y nos sirve para no cometerlas también, porque a veces uno comete falacias, o muy comúnmente se cometen falacias, vamos a decirlo así, sin querer. ¿Tá? Entonces, yo les mandé el material en el libro de copy, dentro del capítulo 4, creo que era en esa edición. Bueno, se habla de varias cosas, y hay una parte dedicada a las falacias, donde se explicitan muchas. Nosotros vamos a profundizar en 4 de ellas. Pero empezamos por una definición de falacia. Es muy sencilla la definición. Decimos que una falacia es un error al razonar, o un error de razonamiento, que sin embargo tiene el poder de persuadir. Esto está en el material que yo les mandé. Bueno, esto es importante entonces. Primera cosa, falacia no es lo mismo que mentira. ¿Está bien? Muchas veces se utilizan como sinónimos, pero esto creo que ni desde el punto de vista de la lengua castellana en ninguna acepción, pero sin duda no lo es en la argumentación, no es lo mismo una falacia que una mentira. ¿Tá? Una falacia es un error de razonamiento. Esto quiere decir que lo que yo extraigo como conclusión no se desprende, ni se puede desprender de lo que yo llamo premisas. Yo en un razonamiento presento la conclusión, mi punto de vista, y presento premisas que son las que sostienen ese punto de vista. Si hay un error en el razonamiento, la conclusión que extraigo de esas premisas no se puede extraer de ellas. ¿Se entiende esto? Ahí hay un error de razonamiento, ¿sí? Yo puedo extraer una conclusión verdadera, en el sentido de que es verdad, pero si yo digo que esta es la conclusión de unas ciertas premisas de las cuales no se extrae, el razonamiento no es correcto. ¿Tá? Pero, para Copy lo recuerda, en realidad errores de razonamiento son potencialmente infinitos, porque yo puedo errar razonamiento potencialmente de manera infinita, porque puedo decir 2 premisas, extraer una conclusión y no tiene nada que ver. Yo puedo decir, ahora es de noche, estamos en cuarentena, por lo tanto, Peñarol va a salir campeón uruguayo. No tiene nada que ver. Dije 2 premisas, dije una conclusión, pero esto no tiene ninguna razón. Esto es un error de razonamiento y punto. Nadie podría decir en su sano juicio que hay una relación entre que ahora sea de noche y estemos en cuarentena con que Peñarol va a salir campeón uruguayo. ¿Ves? Vamos a decirlo claramente, es un bolazo. ¿Está bien? Entonces los bolazos son infinitos. ¿Por qué estudiar los bolazos? Bueno, no se estudian los bolazos, digamos así. Se estudian lo que llamamos falacias, o que son interesantes de estudiar, las que tienen poder de persuasión. Es decir, que aunque son razonamientos equivocados, por cómo se dicen, por cómo se expresan, tienden a confundirnos y podrían generar en nosotros la idea de que sí son acertados. ¿Entienden? Es decir, si yo cometo una falacia en el sentido que Copy quiere decir, estoy cometiendo un error de razonamiento, pero que por ciertas vías, él habla de tono psicológico, de atinencia psicológica, pueden convencerme igual. ¿Se entiende esto? Se entiende que hay errores de razonamiento de cualquier tipo, pero hay algunos que me pueden convencer. Creo que cuando veamos más los ejemplos y los tipos, vamos a ir dando cuenta a qué nos referimos exactamente, ¿está bien? Si ustedes leyeron el material, leyeron el propio Copy, donde hay ejemplos,
o leyeron la materia que yo les leí, bueno, se irán dando cuenta cómo procede esto, ¿está bien? ¿Qué significa que tenga poder de persuasión un razonamiento equivocado? Es decir, un razonamiento equivocado con poder de persuasión es lo que llamaríamos una falacia, ¿tá? Por lo tanto, las falacias más peligrosas, en el sentido de que más nos pueden convencer, aunque sean equivocadas desde el punto de vista del razonamiento, justamente no son mentiras, son verdades que se hacen depender de otras de manera equivocada para aparentar lógica, ¿está bien? Para aparentar que tienen sentido, ¿sí? Y bueno, la gracia es conocer esa diferencia, bueno, para no cometer falacias, lo cual desde el punto de vista de la argumentación no estaría bien o sería un poco equivocado, y sobre todo para que si alguien las comete pretendiendo convencernos en cuestiones cotidianas o en cuestiones, como decíamos, gobernantes, políticos de la oposición, de lo que fuera, nosotros estemos precavidos, sepamos también entender cómo funciona eso. También las falacias se cometen, como les decía, se pueden cometer sin querer, vamos a ver esto, pero bueno, darnos cuenta que hay ciertas costumbres, cierta forma cultural de entender al propio ser humano en su conjunto, que llevan a veces a cometer falacias. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Algún problema con esto? Bien. Pueden decirme si hay algún problema. Otra cosa, si se corta, porque ahora sí creo que va de 40 minutos, se vuelven a conectar con el mismo idea y todo y seguimos. ¿Está? Disculpen, lo dije ahora por la duda. Bien, entonces, al tener esa definición de falacia, Coppi dice, bueno, ¿por qué? Vamos a estudiar las falacias. Para estudiarlas, algo parecido a lo que pasaba con la definición de argumentación en general, tenemos que generar un conjunto, algo que sea estudiable. Entonces él dice, bueno, hay que categorizar las falacias, hacer categorías de falacias por cómo son, por cómo funcionan, y bueno, esta categorización es por supuesto arbitraria, no responde a otra cosa que un cierto criterio de ordenarlas, y bueno, Coppi sigue la clásica de Aristóteles, el filósofo Aristóteles es un filósofo griego clásico, de hace muchísimos años, del siglo III a.C., siglo IV a.C., y bueno, entonces, de todo ese tiempo, esa clasificación se ha mantenido como posible, aunque hay otras, y muy numerosas, menos numerosas, en fin. Coppi ha seguido esta, que es la que nosotros también seguimos, y de la cual vamos a profundizar en 4 tipos de falacias. Por eso es que ustedes verán, tanto en el libro de Coppi como en los apuntes que yo les mandé, se denominan por nombres en latín, pero tienen su traducción al castellano, y las usamos en castellano también, pero las ponemos en latín porque quizá alguna vez o otro momento la oigan de esa manera. En latín y no en griego, porque en realidad las conocemos en esa ordenanza, en ese orden, después de que hubo una traducción del griego al latín, de lo que Aristóteles comentaba. Bien, entonces, las falacias que nosotros vamos a comentar ahora son estas 4 que ustedes tienen en sus apuntes, y que un poco lo digo en los apuntes también, hay razones específicas para estudiar esas y no otras. ¿Tá? Las 2 primeras que vamos a profundizar un poco son las que se llaman de ataque al hombre. ¿Tá? Estas 2 falacias, que son de ataque al hombre ofensivo o de ataque al hombre circunstancial, son 2 tipos diferentes. La falacia consiste, es decir, el razonamiento equivocado es el siguiente. Invalidar, decir que está equivocado todo lo que una persona diga, por quién es esa persona. ¿Está bien? Las de ataque al hombre funcionan así. Cuando se dice ataque al hombre suele parecer como que yo lo insultara o algo así. No necesariamente. La idea es esta. La idea es que en un argumento, si ustedes se acuerdan,
En un argumento lo que yo digo es lo que vale. No importa si lo digo yo o lo dice otra persona. ¿Está bien? Lo que yo paso al discurso queda como discurso. Y es eso lo que hay que analizar. Entonces, si yo critico lo que alguien dice, no por el contenido de lo que dice, sino por quién lo dice, esto es falaz. Es decir, yo no puedo sostener racionalmente que algo está mal porque lo dice fulano, lo dice mengano. Esto en términos generales, ¿se entiende? ¿Sí? Si yo dijera la verdad más grande del mundo, pero la compañera no confiara en mí y decidiera no seguir lo que yo digo, por esa razón, estaría cometiendo una falacia, ¿se entiende? Es decir, estaría razonando equivocadamente, en vez de analizar lo que digo, simplemente analizaría que yo lo digo, ¿sí? Por eso que desde el punto de vista de la argumentación y del aspecto racional de la argumentación, es falaz, ¿está bien? ¿Y por qué menciono esta en especial? Porque son muy usadas. Nosotros constantemente las usamos, tanto la variante ofensiva como la variante circunstancial. ¿Está? Bien, entonces, en la variante ofensiva, como dicen los apuntes, en fin, y todo lo demás, se trata de... Hola, hola, ¿cómo te va, Araceli? bien, todo. Bien. Se trata de invalidar lo que alguien dice por quién lo dice, pero a consecuencia de una característica general de esa persona. Aquí hay un ejemplo que es medio trillado, pero me parece que funciona perfecto, que es el de una persona alcohólica. ¿Sí? Una persona alcohólica tiene una cierta opinión sobre algo y la expresa, y expresa las razones por las que opina eso. Y el otro, en vez de criticar lo que dice o decir por qué le parece que está mal, dice, vos sos alcohólico, no podés hablar. ¿Sí? Bueno, esto es falaz, porque lo que yo tendría que ver es qué dice esa persona. Y si no creo que esté en lo correcto, decir por qué. Pero no es racionalmente, entiéndanlo bien, racionalmente correcto invalidar lo que alguien dice por una condición de esa persona. ¿Se entiende esto? Este argumento es muy usado, esto es lo que yo quiero que vean. Muchas veces invalidamos lo que alguien dice por quién lo dice. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la argumentación y desde el punto de vista de la razón, esto no es posible, es equivocado, es una falacia. ¿Tá? Esta es la que llamamos variante ofensiva. A ver si puedo compartir pantalla, creo que sí. Se ve ahí, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿sí? El ejemplo A. ¿Lo están viendo? Por favor, díganme. Sí, no, más o menos. No, No se ve el video. Yo estoy tratando de compartir la pantalla. ¿Ustedes lo están viendo? ahora sí. Ahora sí. Ahora Ahí sí. Sí. Ya ven que es quedemos en la parte A. ¿Está bien? Vamos a dar un ejemplo que es un ejemplo cualquiera, ¿no? Ejemplo cualquiera, inventado, vamos a decir inventado. Tenemos que el patrón dice, ¿cuál es el punto de vista del patrón? Dice, los recursos con los que cuenta la empresa son pocos, así que no podemos subir los salarios a más de 10.000 pesos. Imagínense qué cosa, ¿no? Este es el punto de vista, es decir, no vamos a subir los salarios a más de 10.000 pesos, esta es la conducta, y el patrón lo que dice es que no lo puede hacer porque los recursos con los que cuenta la empresa son pocos. Este es el punto de vista. Entonces el empleado, para el caso del crítico razonable, dice, ¿y usted qué presupuesto mensual maneja en su hogar? Le pregunta como algo que podría hacer. Entonces el patrón dice, bueno, está el colegio de los chicos, el club de golf, los impuestos, la patente de los autos y su mantenimiento, los salarios de las empleadas, en fin, un montón de gastos fijos. Y además hay que comer. Digamos que me manejo con 1.000.000 de pesos mensuales. Claro que dejando algo para ahorros e inversiones. Y entonces el empleado le dice, no venga con 10.000 pesos usted porque es rico. ¿Qué queremos decir? Quiere simular esto una conversación ficticia, pero con términos que podrían eventualmente pasar. El empleado le dice que el argumento por el cual no le sube, no le va a subir el sueldo, tiene que ver con que es rico, ¿se entiende? ¿Sí?
Pero en realidad el patrón lo que está diciendo es que la empresa no cuenta con los recursos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿qué hace el empleado? Para el caso, le endilga, le dice que como usted es rico, no puede argumentar. No tiene sentido lo que usted Y argumenta. ¿Cómo? ya ve la condición de la persona, que ve la condición de la persona que lo está diciendo y no se fija en que es la empresa, supuestamente, Sí, más que la es la que no empresa, maneja los recursos. ahí va, la empresa sin duda, pero además lo que está diciendo el patrón es eso. Pónganle, o sea, si el empleado no estuviera de acuerdo, y obviamente no está de acuerdo, lo que más valdría decirle es, ¿cómo que la empresa no cuenta con los recursos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se entiende? Bueno, no cuenta con los recursos porque yo, si no me saco 500.000 pesos por mes de esta empresa, la cierro. Ah, bueno, capaz que si entonces, en vez de sacarse 500.000, sáquese 100.000 y repartimos un poco mejor. No sé, ¿entienden? Podríamos argumentar por ese tipo de lados, estaríamos argumentando sobre el hecho de que la empresa, el patrón dice que la empresa no puede. Bueno, veamos si puede o no puede, pero no vale. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? A lo que voy es que, Que vayan contra la condición exactamente, no se de puede la ir, otra persona. exactamente. Es decir, por más que la condición sea, nos parezca mal o entendamos que le nubla la visión, que efectivamente como es rico no tiene ni idea de lo que es vivir con 10.000 pesos, entonces, pero de cualquier manera, lo que están hablando es otra cosa, ¿se No entiende? es justificativo. No es justificativo de que el empleado le niegue al patrón derecho a opinar sobre lo que deben ganar, ¿está bien? A opinar con sensatez. Opinar, todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿sí? Entonces, lo que voy con esto es que nosotros esta falacia la cometemos muy a menudo. La cometemos nosotros, es decir, es difícil a veces no salirse de pensar quién lo está diciendo, ¿se entiende esto? ¿Sí? Es juzgar. Es prejuzgar, exactamente. Yo no digo que esto esté mal moralmente ni nada, en fin, habrá que verlo. Lo que sí está mal desde el punto de vista argumentativo, ¿se entiende? Y muchas veces la cometen con nosotros mismos. En nuestras condiciones generales de que seamos una cosa u otra, muchas veces nos impiden o pretenden que no tenemos derecho a opinar, ¿está bien? Sobre algo. Que no tenemos derecho a opinar con sensatez sobre algo. Porque nadie nos niega el derecho a opinar en general, ¿sí? Entonces, esta falacia se comete muy a menudo. Este es un ejemplo cualquiera que les puse, digo, es un ejemplo que encontré para mostrarles porque bueno, porque lo usé alguna vez en algunos exámenes o lo que sea, ¿está? Entonces, en este ejemplo, ¿qué sucede? ¿Quién es falaz? ¿Quién comete la falacia? ¿El El empleado o el empleado. patrón? ¿Cómo? El empleado. El empleado comete la falacia, porque pretende invalidar, decir que no tiene razón el patrón, a raíz de una condición de él, que es rico. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? No es justo invalidar lo que alguien dice por quién lo dice. Porque si dijera, los recursos que nos cuenta la empresa son pocos, así que no podemos subir el salario a más de 10.000 pesos, esto los dijera otro empleado, por ejemplo, ¿entiende? Entonces, quizá no valdría el argumento de que es rico, ¿se entiende esto? Sí. Y sin embargo, las palabras son las mismas, ¿está? Bien, vamos a, antes de seguir con esto, volvemos, ahora seguimos con el siguiente ejemplo. Bien, esa sería la falacia entonces, de ataque al hombre, o argumentum ad hominem, en su variante ofensiva. ¿Está? La otra variante es la que se llama circunstancial, ¿sí? Y aquí pasa lo mismo, es decir, esencialmente pasa lo mismo. Se pretende invalidar el argumento en base a quién lo dice y no por lo que dice. ¿Está? Cuando estamos hablando de argumentación y cuando estamos hablando de analizar y validar argumentos, tenemos que analizar lo que se dice y no tenemos que pensar en quién lo dice. ¿Está? Bien, en la circunstancial se trata de invalidar lo que alguien dice por quién es, pero en relación a una circunstancia específica. Es decir, en la anterior se trataba de, sea lo que sea que diga la persona, bueno, lo voy a invalidar por quién es. Borracho, rico, mujer, joven, viejo, la condición que uno quiera ponerle al otro y pretenda que le prohíbe en algún sentido algo, ¿está bien? Naturalmente, por favor, no vayan a creer que yo creo
que ser mujer, o ser joven, o ser viejo, podría invalidar lo que alguien dice. En ninguna circunstancia bajo ningún. No lo creo. Pero fíjense que hay personas que sí lo creen, ¿está bien? Y que lo utilizan. Bien. Esta de la circunstancia, esta de la que llamamos circunstancial. Bueno, recuerden que si se corta la comunicación, vuelven con la misma ID y contraseña y todo, se ponen de vuelta. ¿Tá? Bueno, la segunda, que es una condición circunstancial, tiene dos variantes. Es decir, prohibirle en algún sentido a alguien decir algo porque la condición que tiene no se lo permite en relación al contenido. El ejemplo que yo manejaba en algún momento es si un sacerdote, creo que se te manejó en el resumen, si un sacerdote quisiera dar argumentos en favor de la despenalización del aborto, se dijera, no, pero vos sos sacerdote, vos no podés hacer eso. ¿Está bien? Probablemente, desde el punto de vista de lo que la iglesia le requiere, o de no caer en hipocresía, el sacerdote no debería dar argumentos en favor de la despenalización del aborto. Pero una vez que los da, lo que tenemos que analizar son los argumentos, y no quién los dice. ¿Se entiende esto? Entonces yo diría, no, pero vos no me podés decir eso porque sos sacerdote, le estaría prohibiendo decir algo. Es un ejemplo, ¿tá? Copy maneja ejemplos ahí también. En fin, habla sobre una persona que es carnívora, creo, no sé ahora no me doy cuenta en cuál edición, si en la que yo tengo en impresa o en esa que les mandé, pero bueno, da el ejemplo de una persona que es cazador de animales, y cuando alguien le dice que está mal cazar animales, dice, pero ¿y vos no comes carne? Sí, yo como carne. Ah, entonces no podés hablar de que esté mal cazar porque vos comes animales muertos. Bueno, no, porque no tiene nada que ver, ¿se entiende esto? Entonces, ahí hay como un tema de decir, no, ¿cómo me va a decir eso? No tiene sentido. ¿Tá? La otra es el hecho de que alguien pueda encontrar beneficios en sostener lo que sostiene. ¿Tá? Ahí el ejemplo, me pongo yo siempre de ejemplo, porque si yo sostengo que sería bueno para la educación de todos, del pueblo, de los niños, de los jóvenes, y todo lo demás, que los docentes ganaran más salario, ¿sí? Y diera argumentos en favor de eso, de que sería bueno, porque así no tenemos que trabajar en tantos lugares a la vez, y nos permitiría preparar mejor las clases, yo qué sé, los argumentos que damos cuando lo pedimos, y alguien me dijera, no, como vos lo que va a pasar, si eso sale, es que ganás más dinero, no podés decir nada, porque en realidad lo que vos querés es ganar más dinero. Bueno, es decir, el argumento en favor de la educación de todos, que tiene que ver con pagarle más a los docentes, está siendo invalidado por el hecho de que yo, efectivamente, ganaría más si eso fuera cierto. ¿Se entiende? ¿Cómo se demuestra que esto es incorrecto como razonamiento? Si otra persona lo dice, si en vez de decir una persona que es docente, lo dice alguien que no tiene nada que ver con los docentes, bueno, entonces, ¿por qué esa persona, por qué no vale lo que esa persona dice? ¿Está bien? Otra vez tenemos el mismo problema. El mismo problema sobre los policías y el salario y la seguridad, o un montón de ejemplos que podrían ser. Nuevamente entiendan que el problema es no validar lo que alguien dice por quién lo dice. Esto, desde el punto de vista argumentativo, es un error de razonamiento. Tiene poder persuasivo, porque mucha gente dice, ah, no, ojo con lo que dice este, ojo con lo que dice aquel. Pero en realidad, desde el punto de vista estrictamente argumentativo, no tiene sentido. Cuando decimos que tiene poder de persuasión, estamos diciendo que efectivamente nos podemos identificar con el hecho de que muchas veces decimos, no, pero lo que dice fulano le conviene, entonces no atiendo tanto lo que dice. Trato de buscar como las segundas, ¿sí? Lo hacemos, no tampoco esté muy mal hacerlo, pero desde el punto de vista estrictamente de la argumentación, está mal. ¿Tá? Se corta, profesor. Sí, No sé si ¿se acuerdan? Les dije que vuelven a entrar por la misma, con todo eso vuelven a entrar y estamos de vuelta, no, es como que se renueva, digamos, ¿tá? Pero mientras no se corta... No, digo que a vos se te corta la voz. Ah, no sé, perdón. Se te oyes entrecortado. Bueno, disculpen, entonces, ahora vemos un ejemplo y capaz que volvemos a decirlo, ¿está bien? ¿Se ve otra vez ahí? Bueno, ahora estamos viendo un ejemplo de la otra falacia, ¿está? De la que se llamaría ataque al hombre circunstancial. Entonces, el presidente de la Cámara de Industria Frigorífica, en un noticiero, dice: creo firmemente en la necesidad de exonerar definitivamente de impuestos a la industria frigorífica de nuestro país, pues eso permitirá maximizar las ganancias
y repartirlas mejor en toda la cadena productiva, desde el pequeño productor hasta el asalariado No se rural. entiende nada, profe. ¿Cómo? ¿No se escucha? ¿Se entrecorta? No, Sí, sí. se entrecorta. Bueno, leamos eso. Bueno, la idea es que se da un argumento en favor de no subir los impuestos o de exonerar de impuestos a la industria frigorífica. ¿Sí? La persona que lo dice muestra razones, ¿sí? El presidente. Ahí va. Dice cosas para que según él, son suficientes para sacarle los impuestos. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Tiene una conclusión, exonerar definitivamente de impuestos a la industria frigorífica, y tiene premisas. Maximizar las ganancias, repartirlas mejor, que todos van a salir ganando, en fin, ¿no? Pero una señora que está viendo la televisión dice, porque es dueño de los frigoríficos, mirá si nos va a vender más barato el kilo de aguja. Es decir, la señora desconfía y no le da valor al razonamiento que hace el presidente de la Cámara, porque dice, a él le conviene. Entonces, ya desconfío de todo, no me va a vender más barato el kilo de aguja y punto. Que es lo que a mí me interesa, diría la señora. ¿Se entiende? Y aquí nuevamente estamos ante el mismo problema. La señora que está viendo la televisión no cree, no sigue el hilo argumentativo, no le da razón al presidente de la Cámara, porque él es beneficiario directo de lo que propone. ¿Se entiende? Esto, desde el punto de vista argumentativo, es nuevamente un error. ¿Sí? Nosotros podemos pensar que mucha gente argumenta buscando un beneficio, en lo que llamaríamos el nivel retórico. ¿Sí? Pero una vez que argumenta, yo no puedo decir esto porque te conviene. ¿Sí? Es falaz decir esto porque te conviene. Lo usamos constantemente. Constantemente estamos diciéndole a alguien, decís porque te conviene. No, por eso insisto, no es que sea un error, no es que seamos unas pésimas personas o algo así por decir eso, o que estemos equivocados en abrir el ojo cuando vemos que a alguien le conviene lo que dice. ¿Está bien? Pero desde el punto de vista de la razón y de la argumentación, no es válido. Entonces, si yo en un texto filosófico viera un tipo de argumento que es, lo dice porque le conviene, bueno, ese texto filosófico se está saliendo de un requisito indispensable, que es no ser falaz. Por ejemplo, ¿está bien? Naturalmente también, un político, un gobernante, un opositor, si nos tratara de convencer constantemente haciéndonos pensar que lo que los otros dicen es por conveniencia propia, bueno, es como sembrar la duda constantemente en vez de analizar los argumentos. ¿Tá? Así que bueno, eso sería este ejemplo. ¿Tá? Estos dos ejemplos, entonces, los que vimos son de ataque al hombre en su variante ofensivo, el primero, o cualquier ejemplo donde se pretende invalidar lo que alguien dice por quién lo dice, y circunstancial el segundo, que es cualquier caso donde se manejen como lo acabamos de ver. O se le prohíba a alguien decir por quién es decir, se diga que no podés, no tenés derecho a decirlo, o se diga que no te voy a creer porque lo que decís te conviene. ¿No? El tercer ejemplo, bueno, estas dos las damos, siempre trato de profundizar en ellas porque son comunes y porque tienen fuerte poder de persuasión. Y además, eventualmente, no está mal tener en cuenta estos aspectos. Pero recordar que una cosa es tener en cuenta los aspectos, una cosa es cómo nos manejamos con los discursos en nuestra vida cotidiana, y otra es cuando los analizamos desde la perspectiva de la argumentación. ¿Tá? Y después, se va a acordar la reunión, capaz que dejamos que se corte y comenzamos de vuelta con el siguiente ejemplo. ¿Tá? Bueno, está, hasta que no se corte. Porque la siguiente es la que se llama de apelación indebida a la autoridad. Aquí también el problema está en que el argumento se relaciona con quién lo dice, en vez del argumento en sí mismo. Y para este caso, el problema principal es que no se trata de invalidar
el argumento por quién lo dice, sino al revés, de validarlo por quién lo dice. ¿Está bien? En vez de atender al argumento, decimos, vale, porque lo dijo fulano o mengano. Esto desde el punto de vista argumentativo tampoco es correcto. Es falaz decir que algo está bien porque lo dijo fulano.